Y les invito entonces a la primera carta de Pedro, capítulo 5, y hoy vamos a estar observando, nos vamos a detener simplemente en el primer versículo. Así que primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dígame el que está dormido. Eso, muy bien. Muy bien. Despiértelo el que está al lado, que dijo amén. Bueno, ¿ya lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre, bendito tú eres, soberano, poderoso, glorioso, digno de toda alabanza, de todo loor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como tu iglesia que somos. Gracias porque nos permites un lugar, nos permites tener las puertas abiertas, Señor, y podemos congregar a pesar de tantos obstáculos, tanto temor que hay a raíz de esta pandemia y las circunstancias que se están atravesando mundialmente, donde oímos de rumores de guerra con países vecinos, donde oímos de catástrofes como lluvias, inundaciones, huracanes, tantas cosas, bendito Dios, que están golpeando en estos tiempos a la humanidad, que sabemos que no es que nos tome por sorpresa porque están anunciados en tu palabra, pero oramos dándote las gracias porque nos permites estar aún en pie, bendito Señor, con un propósito que es el de buscarte, conocerte y también el de darte a conocer, Padre. Gracias porque tu palabra nos habla en esta mañana, gracias porque es por medio de tu Santo Espíritu que podemos tener el entendimiento para con ella, y no solamente quedar allí en nuestra mente, sino también por medio de su ayuda llevarlo a la práctica. Ayúdanos a no ser simplemente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Dispone en nuestra mente, en nuestro corazón en esta hora, que toda distracción que pueda haber sea quitada, para que seamos receptivos a tu palabra. Ayúdanos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Bueno, ya hemos leído entonces el primer versículo del capítulo 5 de Pedro, de esta primera carta. Y ya como lo veíamos en el capítulo 4, Pedro se había dirigido y habíamos titulado la parte de esa parte, ese capítulo 4, el gozo en medio del sufrimiento. Esto lo hemos visto en el capítulo 4. Ya en este capítulo 5 y quinta parte de nuestro bosquejo de esta carta, encontramos ahora como título exhortación a los ancianos y a otros miembros de la iglesia. Vamos a estar mirando en este capítulo 5 estos, son muy pocos versículos ya los que nos restan para acabar esta carta. Si se dan cuenta, el capítulo 5 tiene 12 versículos, ¿sí? 14 versículos, así que ya estamos llegando casi al final de esta carta, y toda ella ha sido de gran bendición. Ahora, Pedro nos ha hablado del gozo en medio del sufrimiento, que es necesario que atravesemos por él, pero ahora también en este capítulo 5 se va a referir a los ancianos y a los demás miembros que conforman una iglesia. Y ahí estamos nosotros también, ¿es verdad? Han pasado cientos de años, siglos, pero aún también esta carta es para nosotros. Y vemos que entonces Pedro va a tomar un rumbo diferente en cuanto al tema, y se va a dedicar a cierto grupo de personas en especial, en específico. ¿Y quiénes son estas personas? Pues bien, las primeras palabras de Pedro en esta carta, en este capítulo 5, en este primer versículo, son las siguientes, y van dirigidas directamente a los ancianos, como lo leíamos ahí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. La primera declaración entonces del apóstol es que
hay un ruego. ¿Y qué entendemos como un ruego? ¿Qué se entiende como un ruego? Es una súplica, es una petición, ¿cierto? Es una plegaria que se hace a alguien. Y esto es lo que Pedro está haciendo aquí. Él no está mandando. Hay que notar esto. Algo que Pedro está haciendo es una súplica, pedir algo. Él no está tomando de su apostolado para mandar. Esto es lo que vamos a ver. Pero ¿a quiénes va a mandar? Los ancianos. ¿Qué nos dice ese texto aquí? Va a mandar a los ancianos. Y aquí tenemos que tener en cuenta este término ancianos. Algunos lo tenemos ya claro. ¿A quién se refiere como ancianos? Otros tal vez no. Otros no lo tenemos bien claro, pero vamos a estar viendo en esta enseñanza, en este culto, a quiénes se está refiriendo específicamente Pedro al decir ancianos. ¿A quiénes? Y para eso tenemos que ir al diccionario, tenemos que ir a su lengua original, tenemos que ver el sentido de la palabra y el término que Pedro está usando allí. Y esa palabra ancianos podríamos tener en nuestro contexto hoy, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, a que se hace referencia a alguien de edad, ¿cierto? A alguien que tiene ciertos años de madurez, ¿sí? Ya tiene canas, ¿sí? Tal vez los que no tienen cabello pues no tendrán menos, pero son de edad avanzada. Pues aquí vamos a estar viendo entonces, el término ancianos viene del idioma original griego, la palabra presbíteros, viene de allí. Y esta palabra presbíteros significa ancianos. Pero además de esto, en el Nuevo Testamento encontramos palabras que se conjugan o van allí también y se pueden tomar como, por decirlo así, sinónimas de esta palabra. Tenemos también la palabra episcopos. Y esta palabra episcopos, de donde viene episcopo o episcopal, quiere decir supervisor u obispo. Vamos entendiendo entonces. Ancianos, en el idioma original presbíteros, pero hay palabras también en el Nuevo Testamento que significan o hacen referencia a lo mismo. Entre esas está la que vimos, episcopos. Y esto hace ver que esta persona es alguien que supervisa y es alguien que es un obispo. Lo podemos ver en algunos pasajes de la palabra de Dios, en algunos pasajes del Nuevo Testamento, estos términos se intercambian. ¿Por qué se pueden intercambiar? Porque son lo mismo, significan el mismo o tienen el mismo sentido. Por eso lo vamos a encontrar allí, estos términos. Tienen mucha relación entre ellos, tienen el mismo significado y vemos de esta manera que el término ancianos hace referencia al oficio. No está haciendo referencia en cuanto a la edad. Hay que tener claro en esta palabra anciano, sino que Pedro está diciendo, y en cuanto a su idioma original, no hace referencia a la edad, está haciendo referencia al oficio. ¿Cuál era el oficio? Supervisar. Y allí en la iglesia en Asia Menor estaban estos ancianos que tenían esta tarea. También corresponden a pastor. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Así que ya tenemos pastor, tenemos anciano y tenemos obispo. Que estos términos significan lo mismo, tienen el mismo uso, son sinónimas. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta si son lo mismo? ¿Por qué está pastor? ¿Por qué está anciano? ¿Y por qué está obispo? Pues bien, vamos a describir cada uno de estos términos para entender bien de qué está hablando y a quiénes está hablando Pedro. Primero que vamos a ver entonces es la palabra anciano. Anciano viene del griego, como ya lo dije hace un momento, presbítero, y significa alguien que tiene madurez. Aquel que conoce y practica tal conocimiento. ¿Qué hace una persona madura? El conocimiento que tiene no es porque lo tiene y lo conserva, sino porque lo tiene y lo coloca en práctica. Eso hace una persona madura. Y como lo dije anteriormente, no es una persona que tiene una mayor edad
Aunque es posible que aquí en nuestros ancianos que estuviese dirigiéndose Pedro, alguno fuera ya anciano, ya tuviera su edad. Pero recordemos que se enfatiza y es más al oficio, a lo que él tenía que hacer, a lo que él desempeñaba. Es alguien que anuncia las verdades bíblicas, no conceptos humanos ni arbitrarios. Esto es lo que hace un anciano. Y Martin Lloyd-Jones, un médico retirado que se volvió al Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo y se volvió un gran predicador, esto fue en el siglo XX, dijo lo siguiente en cuanto a esta función de ser un anciano: cuando las opiniones de los hombres toman el lugar de la verdad de Dios, entonces ya no es el Evangelio. Esto lo dice él en cuanto a la razón, ¿ves? El hombre, el anciano, tiene que enseñar las verdades bíblicas, lo que dice la palabra, no su propio concepto. Y eso es lo que va a hacer diferencia entre muchas congregaciones y muchos lugares donde se dice predicar a Cristo, pero aquí vemos una de ellas. Una de esas marcas es que predica la verdad, anuncia lo que el Señor dice en su palabra. Bueno, continuamos con el siguiente término, y el siguiente es obispo. Viene del griego opiskopos, que significa supervisar, es un sobrevedor, alguien que está allí pendiente, sobrevedor, el que mira para guiar conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la función entonces del obispo? ¿Guiar conforme a su propia voluntad? No, a la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el consejero de este hombre? La palabra del Señor. Ese es su consejero, y él tiene que transmitir esa verdad a los fieles. El otro término es pastor, como lo decíamos, y viene del griego poimen. Este término poimen hace referencia a aquel que guía. La función de un pastor es guiar. Aquel que guía, cuida, protege, alimenta a las ovejas. Es un apacentador. Esto es lo que quiere decir. Entonces, ya teniendo en cuenta a qué personas Pedro se estaba dirigiendo, podemos seguir con el texto, ¿no? Pero antes de esto vamos a ver más sobre los ancianos. Si bien ellos tenían que tener estas cualidades, y esto nos muestra lo que es este oficio, debemos también saber que era importante en la iglesia tener a estos hombres. Es importante tener un pastor, es importante tener a alguien que supervisa, es importante tener a alguien que está vigilando y cuidando el rebaño y alimentando el rebaño. Si bien Dios lo hace por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, también ha colocado a hombres allí. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Era prioridad dentro de la iglesia tener hombres llamados ancianos. Por eso es que Pablo y Bernabé constituían ancianos a las iglesias donde iban. ¿Dónde podemos ver esto? En Hechos capítulo 14, versículo 23. Si quieren apuntar allí, ahí vamos a encontrar un ejemplo de cómo está Pablo y Bernabé yendo una vez más a visitar a Listra, a Iconio y a Antioquía, y los animaban para que siguieran en el camino del Señor, pero con ellos también estaban allí constituyendo ancianos, para que estuviesen allí pendientes. Ahí lo vemos, constituían ancianos en las iglesias. Y noten que hay un término que no es singular, está en plural. Ancianos, pluralidad. Ahí lo podemos ver. Ya hemos visto esto en algún momento. Luego, Pablo también lo va a mencionar en Hechos capítulo 20, versículo 17, cuando él viaja hacia Mileto. Y lo que él va a decir en cuanto a los ancianos es lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Así que es un término que es común encontrarlo en la Escritura, en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo, claro que sí. En el Antiguo lo podemos asociar cuando estaban en las puertas los ancianos del pueblo o de la ciudad, y ellos tenían sabiduría para decretar algún juicio sobre algún asunto. Ahí lo van a encontrar referente a eso en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo lo estamos viendo como era parte fundamental dentro de la iglesia. Entonces es mencionado. Y aquí, como en la carta de Pedro, vemos el término en plural, como lo dije hace un momento, haciendo referencia a varios.
En el versículo 28 encontramos también referente a ellos mismos como obispos, de ese mismo capítulo 14 de Hechos. ¿Qué se nos dice? Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Ahí tenemos el término. Ahora ya no se usa anciano. ¿Cómo lo está usando aquí? Como obispo. Pero está hablando al mismo oficio. ¿Por qué? Porque dice que deben mirar por vosotros y por el rebaño, para apacentar. Ahí lo encontramos. Y además podemos ver dentro de esto que se intercambiaban los términos, pero también encontramos el oficio. ¿Y cuál era el oficio? ¿Qué debían hacer específicamente? Su oficio era supervisar y apacentar a la iglesia, al rebaño del Señor, que le había costado su sangre, como lo leíamos hace un momento. Vamos a verlo entonces. Velaban por el cuidado de los hermanos y la iglesia, y eran personas confiables. Y esto es lo que debe ser un hombre dentro de la congregación. Debe tener algo que en su oficio es supervisar, apacentar, debe cuidar y debe ser alguien confiable. Hechos capítulo 11, versículo 29 al 30 lo dice de la siguiente manera. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, vamos al contexto aquí de este versículo. Y aquí vamos a ver que en Jerusalén llega un hombre, se levanta, allí están en Antioquía, se pone en pie y dice que iba a haber una hambruna sobre Jerusalén. Pero en Jerusalén todavía habían hermanos, estaban allí hermanos de creyentes ahí. Y aquí está Pablo y aquí está Bernabé, como nos lo narra. Y al ver tal anuncio, ellos deciden recoger una ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban atravesando allí esa hambruna. Y es a los ancianos a quienes ellos llaman y les colocan esa ofrenda en sus manos para que fuesen y la llevaran. Entonces aquí podemos ver un oficio. Eran confiables, eran de confiar de que esos recursos que les habían dado iban a llegar a su destino. Ahí lo podemos ver, como para tener claro ese contexto y por qué se mencionan allí, que les hicieron llegar esto a los ancianos. Además de esto, los ancianos eran consejeros y administradores dentro de la iglesia. ¿Por qué consejeros? Hechos capítulo 15, versículo 2 dice lo siguiente: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces aquí encontramos, hay una discusión en medio de allí en la iglesia de los hermanos, y están como ahí mediadores, los apóstoles y los ancianos. Ese es el contexto que podemos tener. Hay una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era el punto de quiebre ahí? ¿Cuál era el problema ahí en ese momento? Pues bien, que la palabra, el evangelio se ha compartido a los gentiles, se les había dado, pero aún a algunos judíos les costaba recibirles y abrirles la puerta de la iglesia. Y ahí tienen que estar como mediadores, apóstoles y ancianos. En Hechos 16:4 dice: al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que ahí están ellos, ¿no? Están como supervisores y están apacentando, están mediando, están siendo allí como esos instrumentos de Dios para que la iglesia y lo nuevo que estaba pasando allí en este libro de los Hechos, donde se ve la iglesia, comenzasen a funcionar. Y eran ellos los mediadores. Ahora, ya hemos visto en cuanto a la función, el oficio, pero tenemos que ver también qué requisitos debían tener estos ancianos. ¿Se lo habían preguntado a alguno?
o cualquiera podía ser anciano. Había que tener unos requisitos que vamos a estar mirando. Entonces Pablo los describe, se los describe a Timoteo y a Tito. Si quieren alguno acompañarme, yo estaré revisando un momento, estaremos aquí ubicándonos entonces en la primera carta de Timoteo, y ahí vamos a encontrar esos requisitos. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí encontramos una vez más, se cambia la palabra anciano por obispo. ¿Estará haciendo diferencia o está hablando de lo mismo? Según lo que hemos visto, está hablando en cuanto al mismo oficio. Y aquí es mencionado como obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí encontramos el primer requisito: irreprensible, que no tuviese ninguna acusación en contra de él. ¿Qué otra característica debería tener? ¿Qué otro requisito? Dice allí. Ajá, muy bien, estaba esperando. Marido de una sola mujer. Dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, que es esta palabra pendenciera para algunos que no la conocen, no la tienen presente, es alguien que no es peleador, así que no debía ser peleador, no pendenciero. ¿Qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito. ¿Qué es esta palabra neófito? No un recién plantado, no un recién convertido, y ahí mismo Pablo le dará el por qué. ¿Por qué no debía ser esta persona? Aún un anciano, un obispo o un pastor. ¿Por qué? Ahí da la razón. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Al ser un recién plantado, al ser un nuevo convertido, ¿qué podría venir a su corazón? El orgullo, la arrogancia, la soberbia, y produciría esto dentro de la iglesia un gran problema. Y aquí se les dice, ¿quién es el que estaba detrás de todo eso? El diablo. Porque este fue uno de los pecados que también se hallaron en él, ¿no? El querer ser adorado igual que a Dios. Y dice, también es necesario, versículo 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo. Y es importante tener en cuenta estos requisitos. Eran para los ancianos, eran para los obispos, eran para los que deseaban y anhelaban un pastorado, que no está mal. Pero también podemos ver que esto es algo que debe identificarse en medio del pueblo de Dios, en medio de cualquier creyente. De manera que Dios, al poder elegir o colocar esto, o la iglesia al querer elegir, hubiese quien cumpliera con estos requisitos. ¿Sí? El examinar, al mirar, bueno, vamos a sentarnos a mirar quiénes cumplen, no solamente fuera uno, sino que estuviese y hubiese más personas allí, con estas características, con estos requisitos. Vamos a ir entonces ahora a Timoteo. Muy parecidos los requisitos, unos los explica de una manera mejor, otros son muy similares. Y lo encontramos en capítulo 1 de Tito, versículos 5 al 9. Y ahí encontramos como título requisitos de ancianos y obispos. Y ahí ya vamos entendiendo a qué clase de personas Pedro se está refiriendo. ¿Cuáles eran esos ancianos? Su oficio, sus características, quiénes llegaban a ser estos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, versículo 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, ahí comienzan los requisitos. Una vez más, recalca lo que había dicho en Timoteo, ¿no? Que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes hijos creyentes que estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Aquí vemos, ¿sí ven cómo cambia? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Ahí una vez encontramos, ¿cómo lo decía Timoteo? No un neófito, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Eso quiere decir que tenía dominio propio, algo que nos falta a veces mucho, ¿no? Dominio propio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como había sido enseñada. Recordemos que uno de los términos que usábamos allí era alguien que enseñaba el consejo y la voluntad de Dios. Pues bien, aquí está como la misma palabra respalda esto, ¿no? ¿Qué debe hacer un anciano? Debe retener, conservar lo dicho por Dios y que está escrito en su palabra. No son nuevas revelaciones, no son sueños, no son nuevas visiones como lo hacen ver ahora. No, es la palabra de Dios, retener esa sana doctrina. Y no solamente la debía retener, la debía tener para enseñarla, para compartirla, para alimentar a la iglesia, al rebaño que al Señor le costó su sangre. Ahí está. Y convencer a los que contradicen. Ahí está. Era retenerla, enseñarla, y esta palabra que él tenía debía también producir que los que se oponían a ella fuesen convencidos por la palabra. Bien, ahí vamos. Entonces ya hemos visto en cuanto a los requisitos. ¿Y en qué lugar ahora encontraría a esos ancianos Pedro? ¿En qué lugar? ¿Dónde los podría encontrar? ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde podría hallarlos? En la iglesia, porque es la carta a los hermanos allí en Asia Menor. Y es allí donde él tiene que decir: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Así que había hombres con estas cualidades. Sí, estaban entre vosotros, estaban entre ellos. Esta pluralidad de hombres con estas características estaban ahí. De ahí que Pedro lo diga. Y estaban siendo perseguidos, había persecución, iba a comenzar a ser más profunda, había sufrimiento en muchas circunstancias, aún por volverse a Cristo. Eran humillados, eran burlados, eran vituperados, eran hostiles hacia ellos, pero aunque estaban atravesando por eso, no dejaban de ser hombres con estas virtudes y características. Y ahí están entonces. Estaban en medio de los hermanos allí en Asia Menor. Así como el pastor está entre las ovejas, y algo que caracteriza a un pastor que está entre las ovejas es el que huele a oveja. Lo veíamos en el Evangelio de Juan cuando nuestro hermano tocaba a lo que tenía que ver con el buen pastor. Así que un pastor debe oler a oveja. Por eso está allí en medio de ellos, porque las alimenta, las guía, las cuida, las protege. Los ancianos también debían estar dentro de la iglesia. Allí debían estar, dentro de la iglesia nacional. Por eso hago el énfasis, porque a veces decimos: ¿y dónde estarán estos hombres? Pero ¿cómo serán esos ancianos? ¿De dónde tenemos que traer ancianos? Deben estar dentro de la iglesia. Hombres, jóvenes, que anhelen y deseen vivir con estas virtudes. Ese es el anhelo de Dios de todo creyente. No es solamente venir y recibir palabra, no es solamente conformarnos con tener un buen trabajo y una comodidad económica, orar por una buena salud. No, la responsabilidad, nuestro deseo debe ser también el de ser hombres con estas virtudes, de manera que en cualquier circunstancia por la que la iglesia atraviese, Dios tenga que mirar hacia ella y encuentre a quienes, a estos ancianos dentro de ella. ¿Ven?
Por eso el significado de esta palabra. Si Dios mirase en esta mañana hacia la IBS como lo está haciendo, y se detuviera por un momento, necesito ancianos, ¿nos hallaría? Es una buena pregunta para examinarnos. Estoy buscando estas virtudes, estoy buscando estos requisitos, aunque si bien que anhele un obispado o no lo anhele, mi deseo es ser una persona que sea un testimonio delante de esta sociedad. Y ahí están las cualidades que debían tener. Aunque si bien Él cuida de la iglesia, y Él la sustenta, y Él provee, y Él es el que la tiene en su mano, en su misericordia Dios nos ha colocado allí como siervos para cumplir esa labor, esa tarea. Bien, la obra es de Dios, pero en su misericordia ¿quién va a buscar en medio de la iglesia? A hombres con aquellas virtudes. Bien, no solamente queda allí el texto. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y ahora dice, yo anciano también con ellos. Qué bueno, qué interesante, porque aquel apóstol escogido por el Señor, noten quién escogió, a quién vieron pescando, y quién le dijo ven, el mismo Señor le dice a Pedro, y ahora él, el que hace parte de los 12 discípulos, quien estuvo presente y vio la gloria de Cristo en la transfiguración, este mismo hombre, aquel que en Hechos 2:14 da un discurso y como respuesta a este discurso como 3,000 se vuelven al Señor. Y dice cómo, porque pudieron haber sido más. Y aquel hombre que también fue respaldado por el mismo Señor haciendo obras, milagros, siendo liberado de una cárcel, no sé si lo recuerdan, allí en Hechos capítulo 12, donde un ángel abre la puerta y él sale, este mismo hombre, aquel que hablaba con denuedo, aquel que predicaba el evangelio, aquel que estuvo frente a gobernantes, frente a sacerdotes, frente a hombres de influencia, nos va a dar aquí un despliegue y nos va a dar muestra de una humildad que él poseía, porque él aquí dice, yo, anciano, con ellos. ¿Cómo hubieran dicho algunos en estos tiempos? Yo apóstol y ustedes ancianos. Pero no son las palabras así de Pedro. Pedro dice a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos, cooperador, podemos decir ahí. Y este hombre, como lo decía, con todas estas características, usado de esta manera, que llegó a ser con el tiempo una columna fuerte dentro de la iglesia naciente del primer siglo, lo encontramos aquí con este despliegue de humildad. Y no se refiere a ellos como el gran apóstol, y ustedes son ancianos después de mí, como categorizándose, no. Al contrario, lo que él hace es identificarse con ellos, y al identificarse con ellos lograba dos cosas: mostrar su humildad, y segundo, que su exhortación tuviera más peso, porque se asocia con ellos y dice, si hay algo que decirles a ellos, también yo lo he hecho, y como lo he hecho, tengo el respaldo, y esa exhortación que él iba a dar iba a ser muy bien recibida, y claro, iba a tener fuerza al ponerse al lado de ellos. Continúa, y testigo de los padecimientos de Cristo. Así que aquí ya comenzamos a concluir. Se asocia con ellos, se relaciona con ellos Pedro, y acá dice que él es testigo. Pedro fue testigo de los padecimientos de Jesucristo, en lo que hemos podido leer en cuanto a evangelios, en nuestro estudio. ¿Qué podemos decir? Claro que sí. Pedro fue testigo ocular de lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Lo que tuvo que vivir en el Getsemaní, ese sufrimiento de Cristo allí,
a que aunque su cuerpo, aunque él no quería, clamaba a Dios de que no fuese su voluntad, sino la voluntad de Dios. Allí estaban presentes los discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Ahora, también fue testigo en los padecimientos, en el Gólgota, en la crucifixión. Cristo está crucificado, siendo crucificado, y allí está presente Pedro. Así que lo encontramos aquí como testigo. Ahora, por medio de esto, también vemos que Pedro está afirmando su apostolado. Porque ¿cuál era un requisito que un apóstol debía tener? ¿Cuál era ese requisito para que un apóstol fuese apóstol y estuviese allí entre ellos? Pues bien, ser testigo de los padecimientos de Jesucristo. Haber estado durante el ministerio con el Señor, haberlo visto. Por eso es que esos requisitos el mismo Pedro es el que los da cuando llega el momento de reemplazar a Judas. ¿Y quién es el que lo reemplaza? Matías. Y en medio de esa reunión con los discípulos, Pedro dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y había dos, y el elegido fue Matías. Así que por medio de estas palabras vemos que al decir que era testigo de los padecimientos de Cristo, el apostolado de Pedro se confirmaba y él estaba allí haciéndolo presente, afirmando que él era apóstol. Y esto es algo que a los apóstoles, falsos apóstoles de este tiempo, textos como estos dejan muy mal parado a ellos, les quita su fundamento. Porque ¿cómo pueden decir estos hombres que fueron testigos del padecimiento de Cristo? Que estuvieron en el bautismo de Juan, que estuvieron viéndolo, tal vez enseñar, escuchándolo, acompañándolo. Sin embargo, hay hombres que se levantan hoy en día y con esta fiebre de apostolitis, todos han pasado por esto según ellos y se autodenominan, pero no es así. Y textos como estos debemos tener en cuenta cuando oigamos decir y levantarse a estos hombres diciendo: yo soy el apóstol tal. Algo también que tenemos que ver en cuanto a este término testigo tiene que ver en algo muy especial, y es que tiene un doble significado. Testigo, por un lado, porque había visto lo que había acontecido con el Señor Jesucristo, pero también testigo de manera singular. ¿Por qué? Porque Pedro anunciaba, testificaba de lo que él había visto. ¿Qué hace un testigo en un juzgado? Ayúdenme, ¿qué es la tarea de un testigo? Llaman a un testigo, lo sientan allí, ¿y qué tiene que hacer él? Testificar lo que ha visto, lo que ha sucedido. Testificar. Decir: miren, sí, yo estuve allí presente a tal hora, a tal día, en tal día, me encontraba vestido de esta manera, recuerdo que di 3 pasos, luego me devolví uno, y de repente pasó esto y esto. Esto es lo que debe hacer. Pedro, ¿qué hace y qué ha hecho en el transcurso de su ministerio? Testificando, predicando. Si lo van a ver allí, viene de Pentecostés y Pedro se levanta, se coloca en pie y comienza a testificar. Y ahí Pedro lo está haciendo de manera singular. Así que este término testigo tiene dos maneras de verse. Ahora, ¿esto va hacia nosotros también? ¿Viene hacia nosotros? Claro que sí. Todo creyente es testigo. ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista figurado, allí también nosotros somos testigos, porque nuestra tarea y nuestro propósito es testificar de Cristo, evangelizar. Por eso también nosotros somos testigos, viéndolo de esta manera. Ahora, tal vez algunos con temor lo harán, otros aún no lo han comenzado a hacer, pero debemos hacerlo. Una de las tareas y labores como creyentes es testificar de Cristo, hablar de Él. Y aquí ya para terminar,
dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro ahora expresa lo que nos dice aquí, ¿no? La maravillosa recompensa que te traía y que le va a dar Dios en su momento. ¿Cuál es esa recompensa de todo creyente? Que permanece fiel, que testifica. Y aquí Pedro se está colocando allí como beneficiario, que soy también participante de esa gloria. Aquel que se entrega con pasión, aquel que le sirve con excelencia, aquel que vive de manera ejemplar, dando testimonio de Cristo, tendrá esta recompensa. No debemos dudar que aquí Pablo, el apóstol, perdón, ya habla teniendo delante de él el regreso de Cristo. Eso es lo que él está haciendo. Y ya aún Pedro ya había visto como que medio las puertas abiertas de esa gloria. Pedro ya había visto los inicios de lo que vendría a ser esa gloria, cuando el Señor le permite ir junto a Jacobo y a Juan en la transfiguración y lo ve en su gloria. Ya tenía algo, y de aquí que Pedro diga estas palabras, que soy también participante de la gloria que un día será revelada. Muy parecido a lo que ya ha mencionado Pedro en el capítulo 4 del versículo 3. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. ¿Con qué? ¿Con tristeza? Con alegría. Y esto es lo que debe producir en nosotros. No un cansancio, no un sueño, no quejarnos, sino alegría de que, aunque padecemos aquí, somos testigos de Cristo, pero tenemos una recompensa que nadie nos arrebatará. Nadie nos la podrá quitar. Estamos en tiempos donde nos roban, ¿no? Hurtos y prende uno la tele y hurtos y sale a algún lugar y escucha un comentario robado, se asoma a la ventana, como le pasó a mi esposa, y mirando ahí preciso vio un atraco. Por todos lados están robando. Pero algo que debemos de tener seguridad y confianza es que la gloria que el Señor nos permitirá tener y compartir con Él, nadie nos la puede arrebatar ni quitar. Ni en moto, ni en bicicleta, ni con arma, ni con revólver, ni con lo que sea. Nada. Porque estamos fieles a Él. Alguien dijo lo siguiente: cuando un atleta consistentemente marca puntaje en algún deporte, o vaya a los que les gusta el deporte, recibe la adulación de los espectadores. Claro, logró, wow, qué fuerza la que tienen esas piernas ese ciclista, qué habilidad para mover ese balón, ¿sí? Qué fuerza en esos brazos para tirar al bate y hacer el home run. Pero noten, vuelvo y leo: cuando un atleta consistentemente marca puntaje en algún deporte, recibe la adoración de los espectadores, se unge de gloria por ser el héroe del día. Pero si en el próximo encuentro no llega a desempeñarse según las expectativas de la multitud, su gloria desaparece, como hojas verdes en la mañana de una fuerte helada. Especialmente en el mundo de los deportes, la gloria de los jugadores es transitoria. Y esto lo hemos visto, ¿no? Jugadores, atletas, en su tiempo fueron gloriosos y por todo lado hablaban de él. Pero un día se cayó en esa carrera y ya dejó de perder su gloria. No, ese no es tan bueno como pensamos. ¿Pero será así con el creyente? No. No así con nosotros, no así, porque aquí el anciano Pedro nos dice que la gloria celestial será duradera para siempre. Y eso, si hay algo de lo cual tenemos que salir en esta mañana de este lugar, es con el deseo de vivir para Cristo, de ser hallado entre estos hombres que estamos aquí, hombres de los cuales tengamos requisitos como estos. Mujeres también. No quiere decir porque estamos hablando específicamente de ancianos que la mujer también no tiene que dar un testimonio de su vida ejemplar. También
Y lo otro que tenemos que salir de este lugar con ello es que la gloria celestial será para siempre. Nadie nos la arrebatará. Si el futbolista, el ciclista la pierde, nosotros, el creyente, nunca la tendrá que perder. Hemos sido llamados, como lo veremos más adelante, y vamos a leerlo allí, en el versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa gloria ya estamos allí, y la veremos en su plenitud cuando estemos delante de Él, y Él venga o nos llame a su presencia, pero allí tenemos que estar. La gloria de Cristo es eterna. Amén. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana nos gozamos sabiendo que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, Dios, hay algo más grande y más valioso en lo cual debemos fijar nuestra mirada. Esa es la gloria que tú tienes destinada para nosotros, de la cual Pedro en esta mañana nos hace memoria recordar. Si bien hoy miramos hacia afuera, si hoy oímos y participamos de conversaciones, siempre estaremos oyendo tragedias, glorias perecederas. Pero qué bendición es salir esta mañana de este lugar, sabiendo que el vivir para ti, el estar en ti, el desear cada mañana despertarnos y colocar nuestra vida delante tuya para poder decirte que nos ayudes a vivir, trae como recompensa esa gloria venidera, grande, majestuosa, esa gloria que le permitiste por unos minutos, segundos, horas, no lo dice la palabra, a Pedro ver allí en la transfiguración. Un día lo permitirás a nosotros ver, bendito Señor, y nadie ni nada lo podrá arrebatar, nadie lo podrá impedir. Por eso gracias, bendito Dios, en esta hora, porque son palabras como estas, bendito Señor, las que verdaderamente alientan nuestra vida en medio de estas circunstancias que se atraviesan hoy mundialmente. Gracias, Señor, en tu nombre descansamos. Solo a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.